noches a todos. Gracias por acompañarnos en nuestro programa de Diálogos que Construyen, espacio dedicado a la difusión de las buenas prácticas relacionadas al sector construcción. En esta oportunidad hablaremos sobre las lecciones aprendidas en la ejecución del proyecto de los Juegos Panamericanos 2019. Para esto quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, el ingeniero Glenn Cameron Bush, miembro activo del Project Management Institute, con más de 30 años de experiencia profesional dedicada a la coordinación de diseños de arquitectura, ingenierías y dirección de proyectos de construcción civil. Coordinador del proyecto especial Juegos Panamericanos en la División de Infraestructura para la procura de los 5 proyectos bajo la modalidad del contrato NEC 3. Asimismo, es actualmente el administrador de contratos para la PMO dentro del convenio gobierno a gobierno con el gobierno de Corea en el nuevo aeropuerto internacional Chinchero de Cusco. Bienvenido, Glenn. Gracias, Alejandro. Gracias. Bien, vamos a iniciar con la entrevista. La primera pregunta, Glenn, ¿nos podrías hablar sobre tu rol en el proyecto de los Juegos Panamericanos Lima 2019? ¿Y cuáles consideras que fueron los principales desafíos que tuviste que vencer? Mi rol en los Juegos Panamericanos fue el de coordinador de estos proyectos bajo la modalidad de contrato NEC, ¿no? De New Engineering Contract. Fui contratado justamente por conocer el lado anglo y el lado peruano en la ingeniería y en la construcción, de tal manera que pueda coordinar con la PMO, en este caso el Reino Unido, para poder sacar estos proyectos adelante. ¿Cuáles fueron el principal desafío? Porque, bueno, hubieron varios, pero el principal fue sobrepasar las barreras, digamos, culturales, uno, y coordinar tanto el equipo peruano como también la PMO para que se pueda ver una buena comunicación y poder sacar los beneficios de ese matrimonio, digamos, de proyecto que al final funcionó bien. Perfecto, ¿no? Tú mencionaste el tema de articulación, el tema cultural y el tema de comunicaciones. Definitivamente son aspectos no menores en proyectos multiculturales. ¿Podrías comentarnos, Glenn, las 5 principales lecciones aprendidas que te dejó particularmente a ti el proyecto de los Juegos Panamericanos? Claro que sí. Bueno, lecciones aprendidas hubieron también muchos, pero, a ver, comencemos con la más importante, ¿no? La más importante es algo que nos repetíamos ahí en el equipo constantemente, que era, sí se puede. Porque como saben, los que han seguido el desarrollo de esta infraestructura, el principal desafío era de poder hacer las obras en mitad del tiempo. Entonces, no solamente había el tema de las barreras culturales, tal vez un poco en comunicación, sino hacer todo en mitad del tiempo. Poder hacer e implementar nuevos tipos de contrataciones, nuevo tipo de contrato, todos estos procesos en inglés, ser traducidos, tropicalizados, por decir algo, socializados al Perú, y hacer todo eso en la mitad del tiempo. Entonces, la principal lección yo diría que es el alineamiento y alinear el equipo, ¿no? Eso no fue tan difícil porque el objetivo era muy claro, ¿no? Era hacer los Juegos Panamericanos, era una fecha inamovible, y el equipo estaba comprometido hacia ese objetivo. Digamos que la segunda lección aprendida, que yo diría que es la segunda más importante, es el tema de crear ese ambiente colaborativo. O sea, definitivamente cuando uno tiene un periodo de tiempo tan corto,
uno no se puede dar el lujo de tener una relación antagónica, sino tiene que haber una relación colaborativa. Hacia eso lo que hicimos, y creo que fue algo bien jugado, fue dedicarle recursos al tema colaborativo, que no es tan fácil, ¿no? En la entidad, acá, los proyectos públicos a veces es de confrontación y hay una manera que la supervisión supervisa al contratista, la desconfianza es parte de nuestra realidad, desafortunadamente. Entonces, por medio de ponerle un énfasis desde que iba desde las reuniones sociales hasta crear sesiones de partnering, o sea, de crear partners con el contratista, fueron, yo creo que, bien vistas y bien importantes para el éxito del proyecto. La tercera, yo creo que es bien importante, es la contratación. Yo creo que ahí bastante del éxito de los panamericanos fue en tener un proceso de contratación transparente, eficiente y poder llegar a ese objetivo de conseguir el contratista idóneo para el contrato. Parte de la estrategia de procura, como saben algunos, es escoger bien el contrato. Ahora hablaremos, creo, más adelante el tema de contratos. Pero poder conseguir y escoger, seleccionar un contrato que vaya con el proyecto. Y no de la otra manera, no el proyecto al contrato, sino escoger el contrato al proyecto. Acá en los Panamericanos escogimos, como Alejandro dijo, el NEC 3, ¿no? Opción F. Esa opción F significa de que mucho de la gestión y de esa responsabilidad se la pasamos al contratista. Hay de la A a la F. Entonces, escoger bien el tipo de contrato, ya sea en el NEC, ya sea en el FIRIC, pero que sea guiado al tipo y a la personalidad del proyecto. Otra lección aprendida, incentivos. O sea, yo acá, Alejandro, el que te habla, está convencido que los incentivos son importantísimos. Funcionan de maravilla, yo los vi por primera vez cuando regresé al Perú, con la construcción de la Embajada Americana, y bueno, todos los proyectos de los Juegos Panamericanos bajo la contratación NEC también tuvieron incentivos. El incentivo es como una utilidad a la vena al contratista, y si bien los contratistas bajo la típica contratación, perdón, la típica contratación nacional tiene abundantes penalidades, es como que ya las penalidades es algo que uno, como contratista, en el lado del contratista, ya lo manejas dentro de la complejidad de una construcción, y hay mil excusas y hay formas de lidiar con eso. Más bien, el incentivo crea y empuja un ambiente colaborativo, porque la zanahoria pues tiene más peso que el palo, ¿no? Digamos, me has pedido 5, yo creo que la siguiente sería el tema de tener los DABs, ¿no? La mesa de resolución de disputas. ¿Por qué? Porque crea un ente que ha sido escogido, seleccionado por ambas partes, que ayuda a sobrepasar las reclamaciones y los obstáculos que puedan haber entre el contratista y en este caso la entidad, ¿no? Perfecto, Glenn. Me quedo con el ejemplo, la frase que mencionas de la zanahoria y el palo. Definitivamente el tema de incentivos es algo que entró, creo yo, al Perú de una forma, digamos, bastante sólida con los Juegos Panamericanos y llegó para quedarse, ¿no? Porque si bien es cierto, uno siempre está acostumbrado a la penalidad como un elemento, digamos, para poder gestionar el cumplimiento de ciertos aspectos contractuales como es el plazo,
pero no pensamos necesariamente del otro lado y decir, oye, por el lado positivo, los incentivos pueden tener un poco más de asidero, considerando obviamente la complejidad de proyectos de gran envergadura, ¿no? Excelente las 5 lecciones. La siguiente pregunta, basado en las lecciones aprendidas que indicas, ¿cuáles serían para ti los principales cambios estructurales de cara al futuro que podría sugerir en la ejecución de proyectos similares? Muy buena pregunta, Alejandro, porque yo pienso que tal vez comencemos con la primera, que es las contrataciones, ¿no? En el tema de las contrataciones, el Estado siempre ha sido algo difícil porque lo que se quiere es la transparencia y la equidad en las evaluaciones y poder, bueno, poder contratar a tiempo y contratistas capaces de poder de lograr realizar el proyecto. Yo creo que tenemos que mejorar nuestros procesos en el Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos logrando esos objetivos, ¿no? Estamos contratando, hoy día me levanté y leí de que esta empresa de las laptops o de los, perdón, de las tablets para educación, habías encontrado que tenía observaciones y al final se cayó la compra de 1 millón de tablets, ¿no? Y digo, o sea, no estamos, o sea, estamos cumpliendo tal vez ciertos procesos de contratación, pero no estamos llegando al objetivo. Uh, con los panamericanos y bueno, y ahora con Chinchero, se están usando contrataciones internacionales, que existen, no hay que reinventar la rueda, pero son procesos transparentes, son procesos bien llevados, de cómo se comunica tanto el cliente con el contratista. Me parece algo muy importante, son las plataformas de portales que hay en el Internet, de tal manera, en la nube, de tal manera de que se puede manejar y también crea una trazabilidad de todo el proceso, ¿no? Entonces, son herramientas que se tienen ya hoy en día que se deberían estar usando. Lo otro que me parece importante y que puede haber un cambio acá estructural son el tema de los contratos, ¿no? Tenemos, bueno, hemos hablado del contrato NEC, ¿no? Que es el New Engineering Contract, tenemos el contrato FIDIC, que son contratos que definitivamente podrían aportar a una mejor gestión de los proyectos, ¿no? Un poco hablando del contrato NEC, Alejandro, es en los 90, el Reino Unido, porque estos contratos vienen bastante con la influencia del Reino Unido, sobre todo el NEC, estaba en un turmoil, en un problema en el tema, del sector construcción, por, la, por, la, por las nuevas leyes que sacó ahí Margaret Thatcher en ese entonces. Entonces se contrató a un tal Sir Latham para que analice. Entonces se entrevistó a los contratistas, tanto a los contratistas como a funcionarios públicos, a subcontratistas, y sacó conclusiones, 30 conclusiones, que ayudó a crear la base para, para el contrato NEC. Y hay muchas lecciones y muchas similitudes de lo que vivió el Reino Unido en ese entonces con lo que tenemos acá en el Perú. Entonces, tampoco hay que reinventar la rueda, yo creo que se tienen herramientas, se tienen contratos, documentos bien hechos, que han evolucionado, o sea, en los Juegos Panamericanos se usó el NEC 3, ahora ya hay el NEC 4, y el NEC 4 tiene lecciones aprendidas en los últimos años desde el NEC 3, ¿no? Lo mismo pasa con el FIDIC, ¿no? El FIDIC que tiene los libros hechos en el siglo pasado, 1999, y ahora han salido ya con una nueva versión del 2017. Entonces, han evolucionado. Entonces, esos contratos yo creo que pueden ser unas excelentes bases para mejorar nuestra contratación nacional.
Lo otro que mencioné es también poder incluir los incentivos. Incentivos funcionan muy bien, ¿no? Tristemente, uno puede decir que para ciertos proyectos la corrupción ha sido un incentivo, para un lado o para el otro. Eso que obviamente no se quiere y el Perú está en una batalla frontal. Los incentivos legales, por decir a los contractuales, puede tener un impacto muy positivo. Y el otro, bueno, que se lee en las noticias es el tema de la Contraloría. La Contraloría tiene mucho peso, mucha fuerza en la gestión del proyecto, de los proyectos públicos, y el control concurrente de la Contraloría, por lo menos en los Panamericanos, funcionó muy bien. Obviamente la Contraloría viene con un sesgo de control que le compete, pero lo que permite el tema concurrente es poder, digamos, transferir el conocimiento, en este caso de los contratos nuevos, de tal manera que se tenga un equipo de control, ¿no? O sea, obviamente pues siempre van a estar controlando y haciendo preguntas de todo tipo, pero más alineados y con sus comentarios para poder también mejorar, porque la idea es que ambos lados mejoren la ejecución del proyecto, ¿no? Para algo exitoso. Entonces yo creo que esos tal vez son las lecciones también aprendidas por ese lado, Alejandro. Perfecto. Has mencionado bastante al contrato NEC, ¿no? Pero un poco para hacer énfasis en ciertas virtudes, ¿cuál sería, digamos, tu comentario en términos sencillos sobre el uso que se dio al contrato NEC en los Juegos Panamericanos? Porque tengo entendido que fue un contrato NEC opción F, NEC 3 opción F, pero fue, digamos, traducido al español bajo una traducción libre y obviamente se hicieron ciertas modificaciones, ¿no? Entonces, tenemos un contrato, por así decirlo, como tú dijiste, peruanizado, y entiendo funcionó bien, ¿no? Pero ¿cuál sería tu comentario general, digamos, sobre las bondades del contrato NEC 3? El contrato NEC, efectivamente, el contrato NEC es basado en el common law, ¿no? En el sistema legal inglés, que es diferente a nuestra ley napoleónica civil que tenemos acá, ¿no? Entonces, ambos contratos NEC, como el FIDIC, tienen una posibilidad de poder ajustar y afinar el contrato para la realidad, digamos, para otras realidades. El, el, el reto es cómo hacerlo sin quitarle la fuerza que tiene un contrato colaborativo, se le dicen colaborativos, pero que son, sí, colaborativo de estos contratos, ¿no? Porque, ¿qué hacen estos contratos? O sea, distribuyen, asignan el riesgo a la parte que está mejor capacitada para la gestión de ese riesgo, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, problemas en el subsuelo o problemas, o sea, problemas que no le compete al contratista. O sea, ¿para qué darle ese riesgo al contratista que no tiene cómo gestionar ese riesgo, excepto de poner una cifra y elevar la cifra de su propuesta para tener una contingencia en caso se dé, ¿no? Entonces, estos contratos asignan el riesgo de manera coherente. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, he trabajado tanto para el Estado americano como para el Estado peruano, con los panamericanos, y es muy fácil decir, mira, queremos que todo el riesgo lo asume el contratista. ¿Por qué? Porque nosotros como gobierno no podemos asumir riesgo. Pero en ese caso lo que uno hace es, uno asigna los riesgos mal, están sobredimensionados para el lado del contratista y eso al final se traduce en costo, ¿no? O en proyectos que no llegan a su final. Bueno, ese es un tema de los contratos NEC. Ahora, claro, cada tipo de contrato tiene su propia personalidad, ¿no? Pero lo que caracteriza el contrato NEC, y entiendo que lo está comenzando a usar el FIDIC,
es el tema de las alertas tempranas. Sí. O sea, de poder alertar tempranamente de cualquier cosa, tanto el contratista con el cliente, como el cliente con el contratista y el ingeniero entre uno y el otro. Así de simple como suena, es una herramienta importantísima para la comunicación entre ambas partes. No hay que venir con una alerta temprana con presupuestos y todo, no, simplemente hay que alertar, puede ser por correo electrónico, ¿no? Otros usan un formato, pero eso, por lo menos, Bechtel, por ejemplo, que fue uno de los contratistas ahí en infraestructura de las Olimpiadas de Londres, ¿no? En el 2012, le preguntaron, también usaron el NEC, ¿no? ¿Qué cosa es lo que más peso le da al NEC? Y el project manager dijo, lo que más peso le doy es el tema de las alertas tempranas, ¿no? O sea, dice cuándo hay que darlas, qué tiempo tiene el contratista para darlas y qué tiempo tiene, en este caso, el supervisor, el cliente, de responderlas. Y viceversa, ¿no? Muy importante, muy importante. Lo otro que es importante, Alejandro, es de que el contrato se adecue al proyecto. Y eso es bien importante porque acá en el Perú los proyectos se tienen que adecuar al contrato, al revés. Entonces, el NEC tiene, como digo, opción de la A, que es una suma alzada conocida acá, a la F, ¿no? Y la F es un Management Contract. En los Panamericanos usamos la F, que es la más radical de poder transferir el poder de gestión al contratista. Es más, entiendo, y yo no soy abogado, soy ingeniero, que en la F, en esa opción F no existe eso en la FIRIC, por ejemplo. Ahora, el contrato FIRIC tiene el famoso rainbow, el arco iris de colores, y también cada color es para cada tipo de contrato que uno quiere. Entonces, eso también es otra manera, pero son los contratos que dan una matiz de posibilidades para adecuarse al proyecto. Y como último, me gustaría señalar el tema y el rol del supervisor. Uno habla con cualquier contratista que ha trabajado en contratos del Estado y muchas veces sale como primera cosa el tema del supervisor. El supervisor que viene y muestra el músculo y dicta y instruye y en vez de apoyar es una piedra en el zapato y a veces esa piedra en el zapato se convierte en un obstáculo y a veces simplemente se para la obra, ¿no? Hay una nota confrontativa con el supervisor. En estos, por lo menos en los contratos NEC, el supervisor tiene, y en la opción F, el supervisor tiene un rol más de hacer un control de calidad al control de calidad que hace el contratista. Por ejemplo, no puede instruir directamente el supervisor al contratista, sino tiene que recomendar, reportar, en caso que se requiera, pero no instruir. La instrucción viene por el lado del project manager, que es el lado del cliente. Entonces, se crea y ayuda a tener una nota más colaborativa. Yo creo que hay bastante más que comentar en el contrato NEC, pero yo diría esas son tal vez las principales bondades, digamos, de este contrato. Perfecto, Glenn. Bastante resumido lo que mencionas, bastante sintetizado. Yo me quedo con dos aspectos que mencionaste. Uno es la coherencia en la asignación de los riesgos. Yo le sumaría dos palabritas que para mí son importantes, que es la razonabilidad y la proporcionalidad en la asignación. Y lo segundo es que mencionas el hecho de haber utilizado una opción atípica, por así decirlo, para un proyecto de esa naturaleza, que claro, le da la potestad al contratista principal de gestión, ¿no? Y de subcontratación. Ahora, una pregunta, digamos, complementaria que te quiero hacer es, opción F, contratista general a riesgo para gestionar subcontratos.
Ujú. ¿Y cómo ves tú, por ejemplo, y qué nos puedes comentar sobre la forma de pago, ¿no? Porque uno siempre, digamos, profesionales del sector privado y público tenemos en la cabeza, oye, suma alzada, precios unitarios, ¿no? Y Ujú. uno piensa y dice, oye, pero hay algo más, ¿no? Ese algo más puede ser, por ejemplo, el famoso costo más fee o costo reembolsable, ¿no? ¿Cómo, no, cómo fue, digamos, este tema de la forma de pago en los contratos que se han usado en los panamericanos? Bueno, en la opción F es un fee, ¿no? Es un fee y es muy interesante porque el fee, Ujú. o sea, el contrato viene con los, con los incentivos. Los incentivos están atados a ciertos KPIs, ¿no? Los Key Performance Index. Sí. Entonces, el contratista, en general, y esto uno lo ve en las sesiones de partnering, ¿no? Tienen, generalizando, son gente de proactiva, optimista. Los ingenieros somos generalmente un poco más introvertidos, ¿no? Tenemos un perfil diferente. Los arquitectos, bueno, ya los conocemos, son más artísticos también. Uh, los que diseñamos generalmente somos un poco más introvertidos, porque si somos más extrovertidos, tal vez terminamos en el lado de la construcción. Entonces, cuando se compite por el fee, porque al final es tu fee, el porcentaje parte de tu propuesta financiera, los contratistas asumen que ya van a conseguir los incentivos. Obviamente esos incentivos y esos KPIs tienen que ser realistas, ¿no? Ahora, estos contratos son coherentes, entonces, y ayudan a, a la gestión, ¿no? Por ejemplo, en caso del contratista, con lo importante que es, y voy a poner esto como ejemplo, el cronograma y el cronograma actualizado, ese es también un tema de todo un día, ¿no? La importancia del cronograma. El sector público te pide un cronograma que realmente lo hace un junior al comienzo bueno, y encima se le da el peso como el master schedule y tiene hasta la vinculancia legal y todo. Lo que no tiene, por ejemplo, en el FIDIC, entiendo, es de que si el contratista no te da un cronograma actualizado cada mes con la valorización, el gerente de proyecto está obligado a quitarle el 25% de su pago. Entonces no es ya potestad del gerente de proyecto, sino es un tema contractual, ¿no? Lo otro que tienen estos contratos, y va más por el lado de la pregunta, es de que muy importante que fluya el tema financiero y el dinero para el proyecto. Por eso se asignan días que tiene perdón, el supervisor o ingeniero, como le llaman en el FIRI, para revisar la valorización y para lograr el pago, ¿no? Entonces, todo eso tiene días que se tienen que respetar. Y bueno, eso lo pone tanto al contratista como al cliente contra la pared para cumplir esas fechas, ¿no? Y que el dinero y el financiamiento fluya en el contrato. Y no, totalmente de acuerdo, ¿no? El tema de flujo de caja y el tener a un contratista, digamos, con la capacidad económica financiera de poder cubrir responsabilidades es un tema muy, muy importante, ¿no? La siguiente pregunta, Glenn, es en lo relacionado a la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? ¿Cómo funcionaron las DAP en el proyecto Los Juegos Panamericanos? Mi opinión es que funcionaron de manera óptima, Alejandro. ¿Por qué? Porque permitió limar controversias de manera exitosa, ¿no? Tuvimos DAPs de lujo. Tuvimos DAPs que vinieron de varias partes del mundo, México, Chile, Alemania, España y peruanos, ¿no? Y funcionaron muy bien porque
yo soy creyente en el tema de los DAP porque ayuda mucho a solucionar problemas justamente cuando hay controversias y hay esa confrontación entre contratista y entidad, ¿no? Um, yo creo que bien importante en los DAPs es tener gente con experiencia, con conocimiento del contrato. Yo siempre digo que deben tener también canas verdes, más que las canas blancas, porque con las canas verdes uno aprende más que las canas blancas. Y, y bueno, teníamos, como repito, ¿no? Un DAP de lujo. Por ejemplo, para un par de los proyectos teníamos un presidente de DAP base 7, una Thomas experiencia. Geyer. ¿Perdón? Thomas Geyer se llamaba, me parece, ¿no? Fue Thomas. No, era un mexicano, se me ha escapado el nombre, pero aún, o sea, con una educación académica de primera y con un conocimiento. Y sabes qué, con lo más importante, con habilidades blandas, de tal manera de poder alinear tanto al project manager, al gerente de proyecto por el lado de la entidad, como el gerente de proyecto por el lado del contratista, ¿no? Ahora, en Estados Unidos, por ejemplo, en varios estados se tiene el No Attorney Rule, ¿no? Básicamente, todos tienen que ser ingenieros, o sea, los tribunales del DAP tienen que ser todos ingenieros, o técnicos, arquitectos también, ¿no? Y eso funciona, por ejemplo, en Florida es así y funciona muy bien. Acá en Perú somos más litigantes, acá tenemos más el tema del Código Civil, esto y lo otro, entonces optamos por tener 2 técnicos y un abogado, siendo el presidente un técnico. Por técnico digo un ingeniero, un arquitecto o arquitecta con muchos años bajo el brazo. Y eso funcionó muy bien. Ahora, ¿por qué digo el tema de las canas? ¿Por qué digo el tema de la experiencia? Es porque a veces los gerentes de proyecto, no solamente por el tema técnico, sino por el tema de mantener una cara de egos y todas estas cosas que hay, que tenemos todos los seres humanos, llegan a una controversia y se necesita a veces de un ente superior que pueda venir y decir, señores, converse, solucionemos ese tema de esta manera. Tiene que ser los DAPs, una cosa muy importante, tiene la capacidad de hacer las preguntas correctas para llegar a un buen término, a un buen final, a una aclaración, ¿no? No sé si eso responde a la pregunta, Alejandro, ¿no? No, muy buen análisis previo a una serie de interrogantes que finalmente hoy por hoy cobran mucha relevancia, ¿no? El tema de DAPS se está volviendo, digamos, un tema recurrente. Ya existen ciertas instituciones educativas de primer nivel que están brindando la oportunidad de formación, y creo yo, como tú mencionas, que son un ente que acompaña obviamente al project manager, al proyecto, a las partes, y finalmente, sí, ¿no? O sea, se necesita un poco de 3 aspectos, creo yo, y justo ahí viene la siguiente pregunta, que es la parte blanda, conocimiento de construcción, y la parte principal también de la gestión contractual, ¿no? En ese sentido, Glenn, ¿qué competencias y qué características debería tener finalmente un adjudicador para un proyecto complejo que use finalmente contratos colaborativos? Bueno, aparte de la experiencia que ya mencioné, y las canas verdes, que tienen que pasar ahí por una prueba de color, claro, el entendimiento de los contratos es bien importante, ¿no? Un plus es el tema de conocimiento del área legal, ¿no? Vemos que estamos viviendo una integración de lo técnico con lo legal. Entonces, el profesional
en los DApps, y también en el tema de las contrataciones, que tenga ambos conocimientos es definitivamente algo favorable. Mm. Y bueno, si no es concursos académicos, por lo menos con mucha experiencia en la administración de contratos, ¿no? Sí, correcto, ¿no? Tú mencionabas el hecho, por ejemplo, de ser alguien que finalmente sea un equilibrio, por ejemplo, o que dé ese equilibrio a las partes, y creo yo también que el tema, por ejemplo, de capacidades y competencias que tienen que ver con liderazgo, que tienen que ver con habilidades de negociación, de persuasión, eh, con reconocer, por ejemplo, que la empatía también puede ser algo que sume, digamos, a los próximos adjudicadores, es algo que se debe priorizar, porque si bien es cierto, uno puede saber mucho de construcción, mucho de contratos, pero con personas que de repente no reconocen las habilidades blandas como algo que puede sumar, digamos, para resolver rápidamente, por ejemplo, una controversia, es algo que estaría yendo en contra de la lógica y la experiencia, creo yo, en proyectos como el de los Juegos Panamericanos, ¿no? Exactamente. Eso me hace recordar un libro que leí sobre Lee Iacocca, que fue gerente general de la Ford, cuando sacaron la Ford en los años 60. Él es un ingeniero mecánico de Princeton, tanto bachiller como maestría, y le preguntaron qué cursos fueron los que más le sirvió. Y él dijo, mis 2 cursos de psicología. Entonces, claro, eso trae a colación de que aparte de las habilidades blandas, que lo puede tener, pero también hay que tener un conocimiento de psicología, ¿no? ¿Por qué? Una, una labor que hace el DAP para un proyecto es ver los stakeholders, tanto del cliente como del contratista, y ver qué personalidades hay, porque muchos de estos problemas también se generan por el tema de personalidades que se encuentran, ¿no? Ah, claro, y para eso hay que tener un poco de tino y de psicología, ¿no? Para saber rápidamente cómo está compuesto ese equipo de ambos lados, porque eso va a ayudar a usar herramientas que tiene el DAP, como llevarse una parte a una conversación y ver cuál es y la otra parte también, y después ponerlos a conversar, por ese tema que lo ha sacado el FIRIC, digamos, del 2017, que ahora que tiene mucho más peso, que es la segunda A, ¿no? Es el DAAB, que es el avoidance, el poder prevenir las controversias. Entonces, se le da peso a los DApps que tienen las menos controversias que han sido puestas en el sistema de manera formal, o sea, que han podido ser solucionadas antes de. Sí, totalmente, ¿no? Yo recuerdo eh, cuando también me toca exponer temas relacionados a resolución de controversias, el concepto que tiene que ver con la prevención, la mitigación y la corrección. Entonces, a mis alumnos yo les digo, oye, esto, si uno lo extrapola a un nivel macro, y lo llevamos a aspectos que tienen que ver con calidad, los costos de prevención, obviamente, son menores a los costos de corrección, y finalmente el tema de mitigación como un punto intermedio, ¿no? Entonces yo sí creo, coincido plenamente contigo, que a nivel macro una DAP puede entenderse como una entidad, digamos, dentro de un gran proyecto que funciona de una manera preventiva, resolutoria temprana, pero que evita, obviamente, un perjuicio económico mayor a las partes, si es que, por ejemplo, se optaría por llegar a un arbitraje, ¿no? Bien, Glenn, oye, yo te quiero agradecer la entrevista. Definitivamente nos has aclarado muchas dudas. Eh, Muchas gracias. Tus palabras de despedida, por favor. Bueno, Alejandro, no, gracias por la invitación, es un placer poder compartir, sobre todo lecciones aprendidas, porque deben ser compartidas. Acá en el Perú estamos en un momento, creo que histórico, con el tema de lo que ha pasado, de la pandemia, de la que estamos viviendo, y nos pone en un tema de ejecutar proyectos, ¿no? En las noticias, en todos los periódicos se ve la falta de ejecución. Y lo otro es
que tenemos la precedencia de unos proyectos que ha mostrado, como los Juegos Panamericanos, que sí se puede alinear y sí se puede usar nuevos procesos, nuevos contratos, con el apoyo tal vez de otras culturas que han desarrollado más esto, para poder mejorar nuestros propios procesos, ¿no? Y así poder ejecutar en beneficio del país. Totalmente de acuerdo. Nuevamente, muchas gracias. Queremos agradecerles a todos por acompañarnos en este nuevo espacio, Diálogos que Construyen. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana con una nueva entrevista. Gracias, Alejandro. Un gusto. Gracias.